En este vídeo repasaremos dos tipos de simetrías que pueden darse para una función, que son la simetría respecto del eje OI y la simetría respecto del origen. Una función f es simétrica respecto del eje OI si cumple que para cada x perteneciente al dominio se tiene, la idea gráficamente es que lo que ocurre en la parte derecha del eje OI, lo mismo ocurre en la parte izquierda. Bueno, o sea, que si consideramos un x del dominio y consideramos su opuesto, las imágenes coinciden. O sea, si se cumple que si consideramos la imagen de f de x y de su opuesto, pues estas coinciden. Bueno, esto implica que si x pertenece al dominio de f, como hemos podido calcular la imagen de menos x, también menos x tiene que pertenecer al dominio de f. Bueno, y es simétrica respecto del origen si ocurre pero en el cuadrante opuesto. O sea, si consideramos un x y consideramos su opuesto, las imágenes coinciden, pero con el signo cambiado, o sea, son opuestas. O sea, es simétrica respecto del origen, una función f es simétrica respecto del origen si cumple que para cada x perteneciente al dominio de f, entonces f de x coincide con f de menos x, pero con signo contrario. Bueno, pues vamos a presentar algunos ejemplos. Nosotros lo que haremos, observa, que es comprobar para la primera si f de x coincide con f de menos x y la segunda simetría si f de x coincide con menos f de menos x. O sea que hay que calcular f de x, que es lo que te dan, f de menos x y finalmente menos f de menos x. Yo lo que hago es escribirlo esto en una columna, los calculo y compruebo si el primero es igual al segundo. En este caso tendremos simetría respecto del eje OI, y si el primero es igual al tercero, en cuyo caso tendremos la simetría respecto del origen. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Del primer ejemplo vamos a considerar la función f de x igual a x al cubo menos x. Para estudiar la simetría ya sabes, calculamos f de menos x y menos f de menos x. F de menos x es sustituir en la función donde pone x, poner menos x. Luego tendríamos menos x al cubo menos, ahora x, pues tú pones menos x. Y te queda menos x al cubo más x. Como ves,
no coincide. Por lo tanto, no es simétrica respecto del eje OI. En cuanto a menos f de menos x, observa que f de menos x lo has calculado en el paso anterior, pues es cambiar de signo lo que hemos obtenido en el paso anterior. Sería menos x al cubo más x, que te queda menos delante un paréntesis, cambia de signo cada uno de los monomios, tendríamos x al cubo menos x. Y observa que en este caso sí que es igual a f de x. Por lo tanto, tenemos que f es simétrica respecto del origen. Bueno, tengo que decir, y vamos a añadirlo, aunque yo no lo suelo utilizar, que en el caso de que tengamos una función simétrica respecto del eje OI, también se le llama función par. Y en el caso de que sea simétrica respecto del origen, se dice que es una función impar. Pero como digo, yo no lo suelo utilizar. Me gusta más lo de simétrica respecto del eje OI y simétrica respecto del origen porque lo asocia. Bueno, para las condiciones, pues yo lo que suelo hacer en cada caso, en vez de aprendérmelo de memoria, por si falla, es hacerme el dibujito y de ahí, pues, obtener qué es lo que debo hacer para estudiar la simetría. Bueno, vamos a poner un nuevo ejemplo. Ahora la función f de x igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Pues de la misma forma calculamos f de menos x, donde pone x ponemos menos x. Menos a la cuarta es más, x a la cuarta. Ahora, menos 5 por menos x al cuadrado es más, x al cuadrado y más 4. Observa que esto te da lo mismo que esto y por lo tanto tenemos que f es simétrica respecto del eje OI. Si ahora calculamos menos f de menos x, sería cambiar el signo, esto que hemos puesto aquí. Tendríamos menos x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Menos delante del signo, del paréntesis cambia de signo todo, menos x a la cuarta más 5x al cuadrado menos 4. Y observa que no te da lo mismo. Por lo tanto, tenemos que f no es impar, f no es simétrica respecto del origen. Bueno, todas estas cosas, la simetría es una información muy valiosa a la hora de representar gráficamente una función. Observa que si tenemos una de estas dos simetrías, pues en el momento tenemos la representación gráfica en una parte del eje y automáticamente la tenemos por simetría en la otra. Tendremos la representación gráfica similar si es simétrica respecto del eje OI y en el caso simétrica respecto al origen, pues ya sabes, cambiando el signo. Incluso para las imágenes, pues no es necesario que las vuelvas a calcular. En simetría respecto del eje OI, las imágenes de los opuestos son las mismas que la de los valores iniciales y en el caso de simétrica respecto al origen, pues las imágenes, una vez que tienes las imágenes en una parte del eje OI, pues automáticamente las imágenes en la otra parte pues serían las mismas pero cambiando de signo. Bueno, seguimos. Vamos con un tercer ejemplo. Hemos tenido un ejemplo de una función simétrica respecto al origen y otro ejemplo de una función que es simétrica respecto del eje OI. Podría parecer que todas funciones de un tipo o del otro, pero si consideramos esta función, si calculamos f de menos x al cubo,
menos x más 1, esto te quedaría menos al cubo es menos, x al cubo, menos menos más x más 1, es diferente, luego no es simétrica respecto del eje OY. Si consideramos ahora menos f de menos x, sería cambiar el signo de esto que tenemos aquí. Menos x al cubo más x más 1. Sería menos delante un paréntesis, cambia de signo cada una de las cosas, pues x al cubo menos x menos 1. Como ves, tampoco coincide con f de x y por lo tanto f no es simétrica respecto del origen. Por lo tanto, f no presenta ninguna de estas dos simetrías. Bueno, vamos a seguir. Siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función f de x igual a x al cubo menos x partido de x a la quinta. Bueno, esta función se podría simplificar. Tenemos que x no pertenece al dominio, porque anula el denominador. Bueno, para la simetría lo vamos a dejar así y así pues jugamos un poquito. Pero ya sabes, f de menos x y menos f de menos x. F de menos x, donde pone x ponemos menos x. Esto lo haces tranquilamente, menos al cubo es menos, x al cubo, menos menos más, y ahora menos x a la quinta, menos a la quinta es menos, x a la quinta. Entonces tú miras esto y lo de arriba y dices, vaya, pues no pone lo mismo, diferente. Bueno, con las fracciones hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tienes fracciones puede ocurrir que el numerador no sea igual al numerador, denominador no sea igual al denominador, pero sea en la misma fracción, ya que al multiplicar en cruz te da el mismo resultado. La clave es multiplicar en cruz. Entonces, para ver si esto es igual a esto, si multiplicamos en cruz, tendremos este por este, menos x a la quinta por x al cubo menos x, te quedaría menos x a la quinta por x al cubo menos x elevado a 8, menos x a la quinta por menos x más x a la sexta, y ahora x a la quinta por menos x al cubo más x, pues esto te queda menos x a la octava más x a la sexta. Sí que eso tiene el mismo resultado y por lo tanto sí, hay que tener cuidado. Si ves que dan lo mismo, pues automáticamente tienes que son iguales, pero si no te dan lo mismo, pues tienes que ver si multiplicando en cruz se obtiene el mismo resultado, razonar de alguna forma que no son iguales. Por ejemplo, si tuvieran el mismo numerador, las dos fracciones y distintos denominadores automáticamente son diferentes. Pero tienes que razonarlo siempre con fracciones. No es ver que son diferentes, es decir, ya son distintas, no. Entonces aquí tenemos que f es simétrica respecto del eje OY y si calculamos menos f de menos x, atención, ¿cómo se cambia de signo una fracción? No es cambiar de signo los dos, porque si cambias de signo numerador y denominador, pues se queda menos entre menos más, has dejado todo igual. Es cambiar de signo o bien numerador o bien denominador, uno solo. Entonces nosotros aquí, si cambiamos de signo el numerador, por ejemplo, solo uno, del paso anterior, ya sabes, atención con todo esto, te quedaría arriba menos menos más partido menos x a la quinta. ¿Es igual a lo de arriba? Bueno, cuando se tiene las que es simétrica respecto del eje OY, pues automáticamente se tiene que no es simétrica respecto al origen. No puede ser a la vez simétrica
respecto del eje Y respecto del origen, porque eso solo ocurre cuando tienes una función igual a cero, una función nula. Entonces en este caso observa que son diferentes. ¿Por qué? Podrías verlo multiplicando en cruz, pero en este caso observa que tienen el mismo numerador. Entonces para que fueran iguales también tendrían que coincidir los denominadores, cosa que no ocurre. Sí. Ahí, pues si quieres, también una opción para ver que son diferentes es sustituir un valor y ver que efectivamente en ese valor es diferente. Con encontrar un valor donde dan imágenes diferentes al sustituir, pues automáticamente son diferentes. Bueno, como siempre decimos, a la hora de razonar pues las simetrías, pues la representación gráfica, primero para situarte y establecer las condiciones que se tienen que dar, es fundamental. O sea que siempre intentas ser autónomo en el sentido de no aprender de memoria fórmulas, porque en el momento te falla un poco la memoria, pues ya no sabes qué hacer.